Envío un gran saludo a todas las personas que observan este espacio educativo y cultural. Como siempre, es motivo de alegría recibirlos en este canal. En el día de hoy voy a hablar acerca de la democracia y quiero que se entienda la democracia como algo más que un sistema político. Para hablar de esto me permitiré tener en cuenta la obra del politólogo italiano Giovanni Sartori. Giovanni Sartori nos habla de tres tipos de democracia: democracia política, democracia social y democracia económica. Cuando hablamos de democracia política, hablamos acerca de lo que convencionalmente comprendemos como democracia. Esto es un sistema político donde se respeta la voluntad del pueblo, por eso hablamos de soberanía popular. Se respeta la participación para poder ejercer esa soberanía popular y se respeta la Constitución. ¿Por qué razón se respeta la Constitución? Debido a que la ley es el gobierno sobre los hombres y no unos hombres sobre los demás. La soberanía popular básicamente nos muestra que el pueblo es el depositario y el titular del poder. La soberanía se expresa como la capacidad de aplicar la propia voluntad. En la democracia se desea que sea el pueblo quien ejerza su propia voluntad para trazar su destino. Por esa razón, el concepto de democracia. Cuando hablamos de participación, hablamos de mecanismos para poder hacer que el pueblo manifieste su voluntad y su opinión. En la democracia nos encontramos en sistemas representativos. Elegimos presidentes, elegimos alcaldes, elegimos diferentes figuras para poder orientar nuestras decisiones políticas. Por esa razón, necesitamos sistemas de participación que manifiesten la voluntad expresa del pueblo. Contamos con sistemas como plebiscito, referendo, consulta popular, iniciativa legislativa popular, entre otras. ¿Cuál es el sentido de estos mecanismos? Permitir que haya un acceso al sistema político por parte del pueblo. Constitución. ¿Por qué la Constitución? Debido a que la Constitución refleja y centra y concentra todos los deseos y los propósitos de nuestro pacto común colectivo. Como sociedad decidimos tratar de generar maneras y formas de protegernos todos bajo el resguardo de la ley. Necesitamos de un espacio y de un concepto de legitimidad que nos proteja de la posibilidad de que otros hombres puedan llegar a afectarnos, a lastimarnos u otra cosa parecida. Como no queremos que haya un hombre que ejerza sus deseos y que ejerza su voluntad sobre los demás, hemos decidido generar un espacio legal y con la ley contamos con la manera de protegernos los unos de los otros. Esto se mueve todo en un sistema político. El sistema político puede llegar a ser un sistema donde el representante principal sea presidente o donde los representantes principales sean los miembros del Congreso, el Senado o el Parlamento. Contaríamos con un sistema presidencial en donde el mayor liderazgo lo tiene el presidente, o un sistema parlamentario donde el mayor liderazgo lo tienen los diferentes miembros del Congreso. Eso sería lo convencional que entendemos de la democracia. Pero para poder entender la democracia de una manera un poco más profunda, es necesario pensar en la democracia como democracia social y en la democracia como democracia económica. ¿Por qué democracia social? No es suficiente contar con un sistema político y una serie de normas que nos protejan. Es necesario también que cada uno de los ciudadanos y cada uno de los miembros de la sociedad respetemos unas pautas de convivencia y unos valores comunes. Valores comunes que se deben centrar en la libertad y en la igualdad. ¿Por qué en la igualdad? Porque queremos pasar a sociedades que no se basan en los privilegios, sino que se basan en los derechos. La posibilidad de que todos accedan a los mismos recursos y a las mismas posibilidades que se nos reconoce como naturales
al haber nacido como seres humanos y no privilegios que constituyen una condición en la que algunos se sienten con la libertad de tener lo que deseen en detrimento de los demás. Tratamos de abolir ese sistema de privilegios y generar un sistema de derechos. Por eso necesitamos una cultura donde respetemos esta idea, donde respetemos la idea de igualdad y además de eso respetemos la idea de libertad que puede sostener nuestros derechos. Por último, es necesario hablar del concepto de Estado de Derecho. En la obra de Sartori, Giovanni Sartori asume que la democracia económica es solamente un concepto y una propuesta que no puede tener aplicación en la realidad. Nos dice Sartori que la democracia económica solamente podría llegar a ser la posibilidad de que los trabajadores participen en una empresa y en sus decisiones, pero más allá no habría manera de pensar en este concepto. Pero en el caso particular de la Constitución Política de Colombia, sí es posible pensar en democracia económica en la medida en que nuestra Carta Magna habla del Estado Social de Derecho. Hablando de democracia política y hablando de democracia social, hemos podido expresar una parte del Estado Social de Derecho, el Estado de Derecho, donde las personas son respetadas en sus libertades. Pero la otra parte, el Estado social, es la búsqueda del gobierno y del Estado colombiano por generar unas condiciones materiales suficientes para que las personas puedan disfrutar de sus derechos. Si hablamos de derecho a la vida, necesitamos hablar de un sistema de salud que garantice el derecho a la vida. Si hablamos del derecho a la libertad, necesitamos garantizar un sistema educativo que permita la formación y la construcción de las personas para que en un futuro puedan tomar sus propias determinaciones. En ese sentido, si no hay materialidad, si no hay recursos económicos que sostengan los derechos, estos derechos no tienen la posibilidad de ser realidad. Por esa razón, me permito asumir que el concepto de Estado Social de Derecho nos puede acercar al concepto de democracia económica. Cuando hablamos de democracia es importante profundizar en un asunto muy particular y especial, y es en la relación entre democracia y medios de comunicación. ¿Por qué razón debemos profundizar? Porque si queremos fomentar sistemas democráticos, necesitamos encontrar mecanismos y maneras en que la totalidad de las personas puedan expresar lo que sienten. Cada uno de los miembros de la sociedad es un miembro del denominado pueblo, y pues el pueblo es el depositario de la soberanía y el poder de la democracia. Tenemos que hablar entonces de tres cosas: la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de opinión. Cuando nos referimos a la libertad de conciencia, nos referimos a la posibilidad de que una persona pueda elaborar sus propias ideas, sus propias expectativas y pueda ser fiel a estas ideas, expectativas y propósitos. Si no se respeta el derecho a la libertad de conciencia, se está afectando en un momento o en otro la posibilidad de que la democracia sea real. ¿Por qué? Porque si se están manejando las conciencias de otra persona, no se está reflejando el interés general, sino que se está reflejando el dominio de un interés particular sobre los demás miembros de la comunidad. Cuando hablamos de libertad de expresión, entonces tenemos que decir que después de que existe la posibilidad de que pensemos por nosotros mismos, es necesario que podamos manifestar esta idea y este libre pensamiento en el marco de la sociedad. Ahí radica la libertad de expresión, poder pensar lo que deseo pensar y en consecuencia poder manifestarlo a los demás sin sentir
la preocupación de ser perseguido por mis ideas. Luego, esto se puede consolidar, tanto la libertad de conciencia como la libertad de expresión, en la libertad de opinión. La libertad de opinión podemos interpretarla como la posibilidad y la existencia de mecanismos reales para poder transmitir lo que pensamos a otros. Cuando hablo entonces de libertad de opinión, asumo que es importante garantizar un sistema de medios de comunicación plural, objetivo y además de eso incluyente, para que todos puedan tener la posibilidad de divulgar a los demás sus ideas. Nos encontramos con el hecho de que cuando no se respetan estos tres principios, estamos inmersos en sistemas que faltan al respeto a la democracia, sistemas totalitarios o sistemas autoritarios que no permiten que haya un libre desarrollo de la evolución de los pueblos. Sería algo similar a no permitir a una persona el libre desarrollo de su personalidad. Por esa razón es importante que se cuente con diferentes ideas, que se puedan contrastar estas ideas y que eso nos permita, ojalá, sería el ideal, llegar a nuevas conclusiones, llegar a nuevas ideas y nuevos pensamientos que nos permitan generar nuevos consensos, nuevos acuerdos, nuevos pactos en donde logremos sociedades mejores. Muchísimas gracias.